universo es infinito. Pero al final, todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Escucha Radio. Emitimos nuestra señal desde Manuel López Cotilla 815, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Código postal 03100. Una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. www.escucharadio.com.mx. Somos la primera estación del grupo Escucha. ESK-UCH. Escucha Radio. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En internet hay muchas. Pero con Escucha Radio, Ninguna. I see trees of green, red roses too. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública, me da mucho gusto recibirlos esta noche lluviosa en la capital de la República Mexicana. Son las 9 de la noche con 15 minutos y me da mucho gusto recibirlos en esta su casa, en Escucha Radio, y en esta Ventana Pública que se abre una vez más para que podamos platicar, podamos comentar y podamos establecer aquí criterios y comentarios y una serie de información en relación a lo que ocurre en este país, en nuestro querido México, y en el cual, bueno, pues pasan cosas, como ustedes saben, y siempre las estamos comentando acá, donde, por cierto, déjenme decirles que poco se dice de lo que ocurre en el caso de los activistas sociales, en el caso de los movilizadores, en el caso de la violación reiterada a los derechos humanos, y bueno, pues esta ventana ha sido un testigo de lo que ha ocurrido en los últimos meses, y hemos llevado hasta ustedes varias situaciones que nos han parecido y que además ustedes han propuesto para poder llevar a la palestra pública. Así es de que me da mucho gusto recibirlos esta noche. Hoy es 22 de julio y bueno, el tema de hoy es historia de un atropello, el caso de Jacqueline Santana y Brian Reyes. Seguramente ustedes recordarán que en aquel momento del día 23 de noviembre de 2014 estuvimos aquí reunidos platicando sobre este tema que nos pareció y que titulamos en aquel momento Historia de una detención arbitraria. Les comento aquí a quienes hoy nos acompañan y a quienes doy la más cordial bienvenida, que son directamente, pues ahora sí que las víctimas de este atropello y quienes en aquel momento se encontraban detenidos, y había una serie de situaciones a las que no dábamos crédito. Y vino aquí mismo la mamá de Brian Reyes y también vino Wendy Reyes, que está aquí en esta cabina y a quien le agradezco. Y bueno, les presento en primera instancia a Jacqueline Santana. Jacqueline, buenas noches y gracias por aceptar la invitación a esta ventana. Hola, buenas noches. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Jacqueline. También está a mi lado izquierdo Brian Reyes. Brian, bienvenido, y les voy a pedir que se acerquen un poquito más el micrófono para que se escuche mejor, por favor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí viniendo a difundir un poco de la información. Muy bien, te agradezco mucho, Brian, la disposición esta noche. No sabíamos que íbamos a tenerlos aquí y nos da mucho gusto, de verdad, porque además nos gusta darle seguimiento a lo que en su momento iniciamos. Y como les decía, en aquel momento, el 23 de noviembre del año pasado, bueno, pues platicamos aquí sobre la detención de que ustedes fueron víctimas. Y igual que esta noche nos acompañó en aquel momento Wendy Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Wendy? Bien, gracias, ya contenta, gracias por el espacio. Mira que tu semblante el día de hoy es otro. Sí, sí. Y bueno, en un momento más entrará a esta cabina también la mamá de Brian. Se me va el nombre en este momento. Carmen. Muy bien. Bueno, pues les agradezco nuevamente que hayan aceptado estar aquí. Sabemos que no es fácil platicar de este proceso que ha durado 7 meses, en el cual fueron privados de su libertad y enfrentaron una serie de situaciones que no quisiera yo aquí más bien como platicar, sino que ustedes nos digan, porque finalmente ustedes lo vivieron. Sabemos que fueron liberados la semana antepasada y esperamos prudentemente poder invitarlos para que nos platicaran qué fue lo que vivieron,
cómo están hoy, cómo se sienten hoy y qué es lo que sigue. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? A ver, por género le toca empezar a Jacqueline, por favor. O a Brian. Porque justo eso es una de mis luchas, ¿no? Dejar de mencionar los géneros. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues más bien el punto por el que, bueno, al menos yo me presento acá, ¿no? Es como, pues bueno, ya sabemos la como historia, todo lo que sucedió, ¿no? Que fuimos parte como de una detención arbitraria, pero en la que, pues bueno, a mí me gustaría dejar más bien como claro que pues esto es aleatorio, ¿no? Justamente pues porque más bien la intención del gobierno siempre ha sido como en todo instante, además de siempre estar planteando, ¿no?, su postura como autoridad y como el que ostenta el monopolio de la violencia, pues claro que el hostigamiento y el espionaje son parte de la terapia del shock, ¿no?, que siempre hay que darle a los movimientos, ¿no?, a los manifestantes, a los que están inconformes, para que pues bueno, suceda lo que sucedió, ¿no?, cuando nos levantan a nosotros, pues el movimiento se desinfla, ¿no?, y podríamos hablar también que fuimos como parte de una coyuntura, ¿no?, porque pues nuestro levantamiento, ¿no?, el intento de desaparición forzada surge justo en el marco de la jornada de lucha, ¿no?, de la aparición con vida de los 43 normalistas. Y pues bueno, más bien lo que es importante ahora mencionar, ¿no?, ahora que uno recupera su libertad, es la lucha que se queda adentro, ¿no?, porque pues adentro hay muchas cosas más por las que luchar, ¿no? Claro que es se reclama siempre el fin de la extinción del sistema penitenciario, ¿no?, porque no sirve para nada, no sirve para la reinserción social, ¿no?, como lo manejan ellos. Y pues bueno, claro que nosotros, es importante es mencionar que nosotros salimos en el contexto de una huelga de hambre, ¿no?, que es una lucha que se está llevando a cabo adentro, ¿no?, y que nosotros pues bueno, vamos a estar tratando de apoyar desde acá afuera. Y pues bueno, hoy es el día 26 de la huelga de hambre de nuestros compañeros, ¿no?, que son 3 en el norte aún y 1 en el sur, ¿no?, el compañero Yamspa, el compañero Fernando Bárcenas, el compañero Julián, el compañero José, ¿no? Que pues bueno, es parte de la lucha que se tenía dentro del sistema penitenciario, ¿no?, por ser hostigante, por ser violadora de tus libertades fundamentales, ¿no? Entonces, pues bueno, para esto tenemos como el trabajo de los puntos reivindicativos, ¿no?, porque es importante hacer mención que se genera una coordinadora informal de presos, ¿no?, al interior del reclusorio, ¿no?, en resistencia, que esto es como lo que a mí me parece relevante, ¿no? ¿Ustedes digamos, coadyuvaron en esta formación? Claro, ¿no? Somos parte de ellos, ¿no? Para mí surge como una necesidad, ¿no?, el hecho de estarme organizando, porque es indignante, ¿no?, simplemente el trato, ¿no?, y que pues bueno, a esto es a lo que se acerca uno, ¿no?, cuando es preso. Y pues bueno, claro que siempre lo importante ahora también es refrendar, ¿no?, como nuestro apoyo y solidaridad de las familias, ¿no?, que pues bueno, ahora son como con las que podemos estar en contacto para saber qué es lo que sucede allá adentro y entonces así poder ayudar, ¿no? Claro que pues bueno, el sistema penitenciario no tiene otro carácter más que el del enriquecimiento, ¿no?, del Estado en otra de sus formas, ¿no? No tiene como otro carácter más que ese. Entonces pues de alguna manera a mí me alegra, ¿no?, haber visto, ¿no?, desde adentro, ¿no?, desde lo esencial de cómo se maneja el sistema penitenciario, ¿no?, la trata de personas, ¿no?, el agua en terrible estado, la comida pésima, el trato indignante, ¿no? Pues bueno, ¿no? Tú estuviste en el reclusorio femenil de Santa Marta. Ajá, Acatitla. Ajá. Entonces, pues bueno, es terrible, ¿no? Como también el machismo que se maneja dentro del sistema penitenciario, sí, ¿no? Y que además de todo, pues que es reproducido, ¿no? Desafortunadamente como por las internas y pues claro que también por la administración y el cuerpo de seguridad y custodia, ¿no? Que justamente esas eran como denuncias que se hacen dentro de de la tabla de reivindicaciones que tenemos y pues bueno, más bien pues bueno, las voces nunca se acallaron, ¿no? Aquí seguimos y pues bueno, es lo que... Muy bien, Jacqueline. Mira, es bien importante
recalcar lo que has dicho en relación al motivo de la detención, de la desaparición o intento de desaparición forzada. Ustedes formaron parte de un movimiento en el que muchos estamos todavía, y ustedes por supuesto continúan, que es finalmente la exigencia de aparición con vida de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Claro. En ese contexto es que se da esta situación de la detención de ustedes. Los acusan de algo que no les pudieron probar, que es que habían asaltado a una policía federal y que le habían quitado 500 pesos. Cuando se da a conocer el delito por el cual ustedes estaban tras las rejas, pues mucha gente nos preguntamos, y en este espacio se habló mucho, si acaso alguien como ustedes, con toda la trayectoria estudiantil y de activismo social que lo respalda, harían una situación o caerían en una situación de esa naturaleza. Entonces, por su propio peso se caía la acusación, que nos pareció hasta de risa, ¿no? Decir que habían asaltado a una policía y que le habían quitado 500 pesos, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió, que los detienen en un vehículo que ni siquiera era de la policía, tengo entendido, que era un vehículo particular, ¿no? Y un taxi en el que me levantaron. Fíjate, ¿no? Entonces, cuando viene Wendy y nos platica toda esta circunstancia, ¿no? Pues nos quedamos atónitos diciendo, caray, eso quiere decir que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar que ande en un momento dado participando en algo. Entonces la lectura pues nos quedó muy clara, ¿no? Vas a seguir participando, entonces te puede pasar esto y te vamos a hacer esto, ¿no? Entonces yo lo que les quisiera preguntar, Brian, yo sé que, y mira que me sorprende tanto la extraordinaria lucidez de Jacqueline en términos políticos, ¿qué representa, ¿no? Esta articulación que ustedes incluso lograron al interior de las celdas, ¿no? Que no cualquiera, déjenme decirles que me ha tocado estar platicando con gente que sale de prisión y finalmente no vuelve a ser la misma. Sin embargo, yo veo en ustedes el ímpetu ese, además yo pienso que tiene que ver también con la juventud, ¿no? De querer seguir haciendo cosas. Yo te pregunto a ti, Brian, ¿qué cambió en ti o qué sigue intacto? ¿Qué nos dices ahora después de esta experiencia de 7 meses? Pues en realidad somos seres que somos sujetos de movimiento, y me parece que 8 meses en prisión, en mucho tiempo en aislamiento y en constante organización, pero a otro nivel cambia la conciencia bastante, ¿no? Yo pensaría que la cárcel no es como solamente el límite del ser, sino también un catalizador para la conciencia de quien comprende que la cárcel no es una limitante para la libertad, y quien comprende que la libertad radica en la determinación sobre sí mismo. Entonces este tiempo me ha servido para construir otras perspectivas, para ampliar mi visión acerca no solo como de la organización, sino de la abstracción del Estado en sí, y de dónde viene pues los intereses políticos. La prisión es solamente una proyección inmediata de lo que son las reformas estructurales, de lo que son las prácticas de corrupción del gobierno. En la cárcel tú tienes permitido hacer lo que se te dé tu gana, siempre y cuando le des su moneda a quien le tienes que dar su moneda. Y es lo mismo acá, ¿no? Aquí en la calle la gente puede secuestrar, la gente puede robar, puede matar, puede violar, pero tienes que darle su parte a quien le corresponde, y si no, pues para eso están los cuerpos represivos. Existe pues el espionaje, la infiltración, pero no con una finalidad de evitar que existan delitos. Al gobierno no le importa lo que se haga a la gente entre sí, lo único que le importa es que nadie gane sin estarle dando lo que le corresponde. Para eso son los cuerpos policíacos, el ejército, toda la Armada de México, todo el brazo represor del Estado. Y pues lo comprendes aún más cuando estás en el reclusorio y ves que hay marihuana, que hay secuestros, que hay trata de personas, que hay venta de órganos, y no pasa nada. Puedes golpear a alguien, puedes matar a alguien y no va a pasar nada siempre y cuando le pagues a quien le tengas que pagar lo suyo, y todo está normal. Y entonces a mí me parece que ha sido un proceso de organización y concepción de la defensa de la libertad en otro nivel, también por las personas que conocí dentro de prisión. No solamente son
personas que caen por un contexto de táctica política como lo son pues la banda que cae en las movilizaciones. Acá nos encontramos con personas que se dan cuenta de la cuestión de cómo se construye una sociedad, de qué papel juegan en la sociedad y que son los marginados sociales, somos los nadie. Y estamos susceptibles a caer en el juego del Estado y de la extracción económica, pues puede ser como a los casos más extremos como es estar en prisión, pero en la calle es exactamente lo mismo. Así es que ahora que mencionamos que cualquiera podría ser sujeto de este tipo de levantamientos, me gustaría que también entrar en el tema de que no solamente es por organizarse, el chiste de ser personas dentro de estas leyes y dentro de este territorio nos vuelve sujetos de violencia de este Estado y del Estado en sí, como como concepto absoluto. Entonces, la cárcel es una realidad, existe, ahí está, y se viven condiciones infrahumanas, así tratos denigrantes, lo peor que te puedas imaginar se llega a vivir en la prisión. Pero no solamente por estar haciendo activismo, conoces muchísima gente que está en prisión sin haber cometido el delito, pero no cayó en la corrupción que tienen las redes de fabricación de delito entre policías, ministerios públicos, etcétera, etcétera. Y cuando estás en prisión y platicas con las personas te das cuenta de que cualquiera puede ser sujeto de esto. Sin embargo, cuando te organizas y tienes como un respaldo por parte de las personas que son afines a tus ideas y que comprenden la ofensiva en la que se mantiene todo el tiempo el Estado, y que tú estás en una contienda social que no tiene fin ni tregua, entonces puede ser algo diferente. Hablamos de 43 desaparecidos o 2 personas encarceladas o X número de muertos, ¿no? Entonces, pero son personas que tienen rostro y tienen quien los esté reclamando y tienen o sea, la gente sabe qué sucedió con ellos. Y también hablamos de más de 100,000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, hablamos de muchísimos encarcelados que nadie los conoce, que nadie sabe, lo mismo de la trata, o sea, los desaparecidos que tiene el gobierno. Pero la única diferencia radica es que unos se organizan y otros no se organizan. Es el hacerse responsable, y precisamente es lo que nos sucede, el pensar todo lo que está sucediendo dentro de la prisión, donde las personas que están tomando una determinación acerca de lo que les corresponde, que es la administración de sí mismos, están siendo violentados por el sistema penitenciario y por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por el propio Gobierno del Distrito Federal, todo con la máxima aprobación de las comisiones de derechos humanos nacional y local, y es lo mismo en todos los estados. Ahora, por ejemplo, los compañeros que están en huelga de hambre del norte me comentan que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal les dijo: bueno, ustedes ya no pueden interponer más quejas porque ya tienen el límite, y ustedes ya no pueden llamar aquí. O sea, es decir, no nos estén molestando, no vamos a hacer nada, ¿no? Y cada vez que se presenta una queja o algo, hay una sanción para ellos dentro del reclusorio, tienen prohibido que estén hablando con medios de comunicación, tienen un aparato represor para hacerlo de la forma más silenciosa y menos penosa para las personas que todavía se resguardan en su moral para mantener como esos muros levantados. Entonces, acá la cosa es pensar que sí, efectivamente, nosotros caemos en un contexto de desaparición de los compañeros de Ayotzinapa, pero entender que no es solamente una coyuntura. Yo siempre he creído que Ayotzinapa es un paso más adelante de la represión del Estado, del totalitarismo, y es una fase más del ataque del Estado. Entonces, ahora que salgo y veo que efectivamente ha subido la intensidad de la represión, cómo las personas están más sometidas y cómo el ejército está patrullando en donde se le da la gana en la ciudad y en las ciudades. Ahora tenemos el caso de la banda que fue asesinada en Michoacán. Bueno, me hace pensar que rayos, debemos de trabajar un poco más en la afinidad, y esta afinidad también está con las personas que están a través del muro, con los que no tienen voz. Fíjate que nos está comentando nuestro amigo Arturo del Bosque, que nos escucha en Saltillo, Coahuila. Dice: en México y gran parte del mundo, la justicia es una serpiente que muerde solo a aquellos que van descalzos. Saludos solidarios.
Me pareció pertinente leerlo por lo último que acabas de comentar, Brian. Wendy, ¿cómo te sientes tú después de todos estos 8 meses? Ya me corrigió aquí Brian, son 8, no 7. Sí, pues mira, me siento contenta de poder tener a mi hermano conmigo y bueno, a Jackie también, pero igual me siento un poco con la responsabilidad de los hermanos que se quedaron adentro, ¿no? Y de los hermanos que están cayendo, como ya lo comentó Brian. Pues no nada más son los 43 desaparecidos, no nada más son las muertas en estas semanas, bueno, en estos días cayeron también los hermanos de Ostula, niños que ni siquiera tienen nada que ver. 2 menores fallecidos. Exacto, y bueno, la represión en Ostula sigue impresionantemente, ¿no? Entonces, sí estoy contenta de tenerlos afuera, de que la lucha que estuvimos haciendo afuera no fue en vano. Ya un poco recuperada de la huelga que hicimos, pero bueno, todavía no me acostumbro un poco al desgaste que tuve en estos 8 meses, ¿no? Al ritmo de vida que tomé. Pero bueno, seguimos ahí luchando y resistiendo, ¿no? Por los demás que nos faltan. Has conocido mucha gente en el movimiento, demasiada gente. Me consta, fíjate que para algo sirve el Facebook en este caso, y es para darse cuenta también, entre otras cosas, del número de gente que se va aglutinando en torno de una causa, y es muy interesante analizar esta parte, y me di cuenta cómo se fue engrosando el número de amistades que tú tenías, que tenían que ver justamente con el activismo y con la cuestión de estar pidiendo que se liberen otros presos, ya los mencionaban ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, a mí me impresiona un poco la cantidad de personas que se unieron a mi lucha, que se unieron a la lucha de Brian y de Jacqueline, la cantidad de personas que le tienen cariño bueno, en este caso a mi hermano, que se acercaban a mí por mi hermano, para saber cómo estaba y demás. La verdad es que me impresionó mucho. Si antes tenía 200 amigos en Facebook, ahora tengo como 600. Y la verdad es que es como bien extraño, porque mucha gente que no conoces se suma a tu lucha y es como, pues no te conozco, pero fuerza, ¿no? Y vibra, y la verdad es que agradezco a todas esas personas que, aunque no estuvieron físicamente, sé que estuvieron de corazón, y sé que con sus vibras y en algunos movimientos que a lo mejor estuvieron, pues les agradezco infinitamente, ¿no? Y bueno, pues nos seguimos hermanando. Es la clase de familia que tú eliges, ¿no? Exactamente. Sí, entonces hice una familia impresionante, y la verdad es que me siento bien por haberlos conocido, bueno, por conocer a el 10% o 5% de los que me escribieron, y pues sí, es increíble la hermandad que se hace, ¿no? Por la lucha. Sí, bueno, insisto, me tocó ver ahí cómo paulatinamente se fueron engrosando los lazos, y mucha gente que está en contacto con esta ventana, que de pronto preguntaba, después de que ustedes vinieron en noviembre, hubo una serie de comentarios de gente que me decía, ¿y cómo va el caso de Brian y Jacqueline? Entonces, bueno, estaba uno ahí atento de tu muro para ver si había noticias. Tú de pronto sentía yo que hubo un momento en que tú sentías que ya no podías, o sea, emocionalmente ya se te notaba que ya no podías, ¿no? Y bueno, me consta porque lo vi, la solidaridad de la gente, que de verdad sí fue bastante. Sí, impresionante, ¿sabes? También hubo como mucha solidaridad de parte de los padres de los normalistas. Bueno, últimamente he estado como más con ellos. Los padres de los normalistas también me tendieron mucha solidaridad. Familiares de otros presos, como el caso de Nestora, de los 25 de Oaxaca, y así, muchos, también, compas de Puebla que también hace poco estuvieron presos porque entraron a su casa y a altas horas de la madrugada y lo sacaron sin orden de aprehensión, ni mucho menos. Bueno, pues también estuvimos ahí, ¿no? Bueno, no físicamente, pero estuvimos ahí trabajando como se pudiera, ¿no? Para hacer la difusión, y bueno, finalmente salieron, pero sí es muy grande la hermandad que se hizo, y mucha difusión, y bueno, pues
igual nosotros también tratamos de hacer como los lazos para estar en comunicación con todos, ¿no? Y pues ayudar a la mayoría de las personas que pudimos encontrar o hacer difusión, ¿no? Ahorita ¿Te has propuesto continuar en la causa de la gente que está detenida injustamente? Claro, porque no es como nada más decir, y es lo que le comentaba a mi mamá el otro día, no nada más es decir, bueno, pues sí, ya salieron, ya hice mi lucha, ya me apoyaron, ya me vale lo demás, ¿no? O sea, no, hay muchos movimientos que incluso yo misma convoqué, que yo misma pedí que estuvieran ahí, entonces no puedo decir, bueno, ya salió mi hermano, pues ya no tengo que ir a este movimiento, ¿no? O sea, ya no me importa nada, no, o sea, siento una responsabilidad muy grande por el hecho de yo sé que la gente lo que te da no espera reciprocidad, ¿no? O por lo menos yo así soy, no doy sin esperar reciprocidad, pero siento la responsabilidad de poder devolver a alguien lo que la gente me dio a mí. A lo mejor no va a ser a la misma gente, pero es como una cadena de favores. Claro, ¿no? claro. O no favores, sino lucha conjunta, y por lo menos yo sí pienso seguir la lucha como tal, apoyando, no nada más a los presos. Muy bien, pues te agradezco mucho, Wendy, no, de al verdad. Contrario, gracias a ti. Qué bien, me da mucho gusto conocer gente como tú. Gracias. Yo voy a leerles comentarios que están llegando y que si no leo se me van a pasar. Dice Luisa Islas, saludos a todo el equipo de Ventana, a la locutora Miriam y un fuerte abrazo a los invitados. Me alegra mucho que ya estén libres de esa injusticia. Muchas gracias, Luisa, por escribirnos. También está Jorge Pedro. Dice, saludos Brian y Jacqueline desde mi barrio de San Pedro Jalpa, en recuperación de un predio al cual le llamamos Alejandro Bautista Peña. Felicidades por su lucha, felicidades por estar libres, felicidades por seguir luchando y felicidades por transmitir esa energía positiva. Felicidades por demostrar que sí se le puede ganar al gobierno corrupto, y gracias Miriam por ser el medio alternativo donde se dice la verdad de cómo realmente se vive en México. Wow, ya me conmoviste, Jorge Pedro, muchas gracias. Qué bonito le escribes aquí a Brian y a Jacqueline. Está Francisco Martínez, dice, me gustaría que platicaran si en la cárcel recibieron alguna agresión de los reclusos. Pues de los reclusos, bueno, en algunas ocasiones siempre la institución trata de presionar a las personas a llegar al canibalismo social a través de privilegios a unos y restricciones a otros, y entonces el hecho de que nosotros llegáramos por una naturaleza de táctica política del Estado nos mantuvo en una circunstancia propiciada por la institución para que la gente no sintiera empatía por nosotros, ¿no? Sí. Que nos gritaran cosas infundadas, ¿no? Como que por nuestra culpa no habían podido ver su novela porque salimos todo el día en la televisión, y es como, sí, bueno, jamás salimos todo el día en la televisión y nunca he visto que quiten una novela por poner una noticia. Entonces, pues es meramente infundado. Sin embargo, también hay que recalcar que toda la violencia que se vive dentro de una prisión es producto y es una forma de trabajo de la institución, o sea, la administración y el personal de seguridad y custodia. Cuando tú llegas a una estancia ya hay una serie de usos y costumbres, así es que como resultado de un enfrentamiento que tuvimos con la administración durante la segunda huelga de hambre que hice, nos mandó a Fernando Bárcenas Castillo, a Abraham Cortés y a mí a dormitorios diversos. Cuando el director se había comprometido a mandarnos a tal o cual dormitorio, de repente nos amenazó de que firmáramos una responsiva por nuestra libertad, por nuestra seguridad, y que deslindábamos a la institución de nuestra seguridad y que pedíamos irnos a tal o cual dormitorio. Entonces, ante la negativa que le dimos, nos dijo que si no la íbamos a vivir, y a partir de ello nos mandó a un dormitorio que pues era complicado. A cada quien lo mandó a una estancia distinta, y a mí me mandó en particular al anexo 6, que es de donde está a veces la situación más cargada de violencia, porque están las personas que han tenido como mucho tiempo en reclusión, pero en
en instituciones para menores, así la correccional, el consejo tutelar, y donde se practican demasiada violencia por los custodios y por quienes están llevando a cargo las instituciones, así es que ellos lo repiten y es como siempre promovido por la misma institución. Así es que pues cuando llegué a ese dormitorio, de acuerdo a los usos y costumbres de la estancia, pues me dieron una bienvenida, que fue pues golpes, jalones de cabello, me abrieron la cabeza, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos luego empezaron a preguntarme, ¿no? Que si los iba a ir a acusar con el custodio, que no sé qué, y yo les comentaba esto, ¿no? O sea, son los usos y costumbres de este lugar y tú no los impones, los heredas. Entonces, pues estamos de beige los dos, ¿cómo te voy a ir a acusar con el de negro, no? Sería para empezar ir a como fortalecer su capital simbólico y decir, sí, tú eres la autoridad y tú tienes que resolverlo, por una parte, y por otra parte pues no hay solidaridad, ¿no? Le dije que habría momento para que nos entendiéramos mejor, pero que en esta circunstancia entendía pues el papel que me tocaba, ¿no? De ser el nuevo en la estancia y pues resistirle como se tenía que hacer. Después ya el director nos cambió de dormitorio porque se inventó una sesión de consejo técnico especial para cambiarnos de dormitorio, pero porque había habido como cierta presión también mediática acerca de la violencia que practica el director Farfán, como Rafael Oñate Farfán, en los reclusorios, y es pues, o sea, sí viví algunas situaciones así, pero siempre promovidas por la misma institución o provocadas, y la mayoría de veces que se vive la violencia dentro de la prisión es totalmente producida y respaldada por la institución. Mandan más bien a los internos a que ellos cometan la violencia o las extracciones económicas para ellos poderse lavar las manos. Jacqueline, ¿te tocó algo parecido? Pues nunca me agredieron, ¿no? Porque pues bueno, no sé por qué no llegó hasta allá, ¿no? Pero claro que verbalmente pues sí, ¿no? Y sobre todo en este contexto de las huelgas de hambre, ¿no? En donde pues siempre te están como ofendiendo, ¿no? Y diciendo que esas son mamadas y que me trasladaran, ¿no? O sea, y todo pues como justamente, ¿no? O sea, orquestado y permitido por la propia seguridad y custodia, ¿no? Que son los que se supone que resguardan como tu seguridad, ¿no? Entonces, pues sí, claro que verbalmente tuve como varias discusiones con muchas personas, ¿no? Y pues bueno, al punto de llegar a golpes, pues también era como por siempre estar defendiendo, ¿no? Como el hecho de no estar esclavizando, ¿no? A otra persona, el hecho de no estar abusando, ¿no? Porque, o sea, el hecho de estar en prisión no quiere decir que pues ya uno va a ser esclavo de la mamá del cantón, ¿no? Por ejemplo, que son como usos y costumbres que se dan dentro de la prisión, ¿no? En donde tienes que respetar como a la morra que lleva más tiempo, ¿no? Dentro de la estancia, y si ella te dice que le laves los zapatos porque están sucios, pues se los tienes que lavar, ¿no? Y dices, pues claro que no voy a hacer eso porque eso atenta contra mi dignidad, ¿no? Y todo aquello que atente contra mi dignidad, así venga de donde venga, pues tiene que ser rechazado, ¿no? Claro. Entonces, pero pues claro que el punto es que ellas no lo conocen, ¿no? Y también a veces yo me ponía a pensar que tener o probar pedacitos de poder también a las internas pues les hace, pues bueno, las hace sentir como más, ¿no? Y entonces claro que esas son reproducciones de formas que permiten, ¿no? Que son también divulgadas por la administración y por la seguridad y custodia, ¿no? Que de hecho pues justamente también es como una de estas luchas que llevé a cabo al interior, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que en nuestra estancia dejara de haber fajina, ¿no? Que es como este rollo en donde llega la nueva y a joderse, a hacer 8 días de aseo, ¿no? Y a traer, exactamente, ¿no? Y a traer cosas, ¿no? 2 kilos de jabón, 2 litros de cloro, sopas, ¿no? O sea, cosas, ¿no? Y que dices, no, o sea, a ver, espérame tantito, ¿no? Primero vamos a dialogar a ver de qué se trata, ¿no? Y luego, pues ya, pues no sé, acudimos, ¿no? A lo otro que se tenga que realizar, pero pues bueno, claro que los ataques más frontales que tuve no fueron con las internas, ¿no? Por el contrario, yo siempre trataba como de
pues como de más bien focalizar la violencia entre internas hacia otro lado, ¿no? Porque hasta el final yo les decía, porque bueno, ahí hay una situación de las chicas que son sentenciadas y las que somos procesadas, ¿no? Entonces las sentenciadas, como ya llevan unos años, ¿no? Ya es como más fácil, ¿no? Que te roben, o sea, cosas, ¿no? Que te humillen, etcétera, etcétera. Entonces pues más bien era como estar fomentando esta cultura en donde pues hasta el final, seas de beige o de azul, pues somos presas, ¿no? Y estamos viviendo una situación de humillación, ¿no? En donde el punto es que la bota la tenemos en el cuello, ¿no? Entonces, pues más bien que no habría que luchar como entre nosotros, sino contra, ¿no? Este personal administrativo y de seguridad y custodia que estaban, pues claro que siempre fomentando la violencia, ¿no? Y que con seguridad y custodia y la administración fueron o sea, de ellos recibí las agresiones más fuertes, ¿no? O sea, y con los que tuve que confrontarme en mayores circunstancias, porque simplemente traen como el chip de eso, ¿no? De que ellos son los que ostentan la violencia, ¿no? El control, la dominación y la autoridad, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que siempre la resistencia, ¿no? Las agresiones tienen que acomodarse, ¿no? Para que volteemos a ver más bien a quien en realidad nos está oprimiendo, ¿no? Entonces, dejar de de lado que haya prácticas, ¿no? De humillación y de esclavitud, ¿no? Entre las mismas internas, ¿no? Qué terrible. Mira, yo creo que tienes ahí mucho que analizar de todo lo que te tocó vivir allá adentro. Sí, ¿Cómo claro. están de salud? Ya los revisaron, tienen poquito que salieron, pues se ven saludables, pero esa parte no hay que dejarla de lado. Pues en realidad pues bueno, a mí me gusta más como llevar un poco autogestiva también mi salud, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando estuve en huelga de hambre conocí al doctor Rubí, ¿no? Que es como una persona que ayuda, se solidariza como en estas causas, y me estuve platicando con él acerca como de varias cosas, ¿no? ¿Ustedes son veganos? Vegetarianos. Vegetarianos. Ajá, vegetarianos. Sí, recuerdo ese dato que me daban en aquella entrevista de ustedes dos. Ajá. Sí, entonces, pues bueno, más bien acudir como a métodos, ¿no? Pues naturales para estar como reorganizando de nuevo todo, pero pues bueno, claro que la salud para mí es como el reflejo del espíritu, ¿no? De alguna manera, entonces pues bueno, hay muchas cosas todavía como que analizar, que pensar y que reinsertar, ¿no? O que de las cuales también uno se tiene que deshacer, y entonces pues bueno, no es como total, ¿no? El sistema de actual. Muy bien, bueno, yo le agradezco su presencia aquí a doña Carmen Rodríguez, que está con nosotros también en cabina. Muchas gracias por acudir a esta invitación. Como ustedes recordarán, doña Carmen Rodríguez es mamá de Brian Reyes, y bueno, le tocó vivir esta circunstancia hasta el hueso, como nos toca a las mamás. ¿Cómo está y cómo se siente esta noche? Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todas. Si se puede acercar un poquito más. Buenas noches a todas las personas que están escuchándonos, y pues realmente me siento bien, me siento muy contenta. No tuve la oportunidad de estar presente el día de la libertad de los muchachos, porque fue así como que rápido. Fue intempestiva. Exactamente, sí. Entonces, realmente yo sí la estábamos esperando, porque bueno, uno tiene esa idea de que tienen que salir y todo eso, y teníamos la certeza de que tendrían que salir, pero fue de momento, ¿no? Entonces ahorita pues es lógico que tiene, no sé, 4 días que los veo apenas, y la realidad es que me siento muy contenta, me siento muy bien. Nos tocó vivir las cosas más terribles, pero no solamente por la cuestión que venimos la primera vez aquí cuando tú nos invitaste, que hicimos la denuncia del intento de desaparición forzada, de un proceso con toda la porquería que se pueda uno imaginar. Después las cosas cambiaron, y cambiaron muchísimo. Ya no solamente se tenía que pelear por un proceso, por esclarecer una inocencia y lograr una libertad o una excarcelación.
el problema se tornó difícil porque querían arrancarles la libertad estando en el interior, ¿no? O sea, como les decía yo en alguna ocasión que me preguntaron, es que quieren que estén presos, ¿no? O sea, no solamente que les hayan quitado la libertad de salir a la calle, sino quieren arrancar la libertad del corazón y del sueño, ¿no? Sí. Entonces, esa creo que fue la más difícil de todas, porque una vez que ellos trasponen los muros de una cárcel, ya no sabes, ¿no? O sea, sabes lo que ellos te platican, pero más ya no sabes. A nosotros pues ya nos había tocado vivir la primera experiencia en diciembre, el 1 de diciembre, con la imposición de Peña Nieto, cuando Brian fue el primer preso de ese sexenio, de esa situación. Sí. Entonces, más o menos, ya ubicábamos las cosas que sucedían en el interior, pero no de esa magnitud, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me entero, pues me enteré prácticamente de inmediato, pero tenía la idea de que, bueno, del Ministerio Público iba a salir y no íbamos yo no tenía que venir hasta acá, ¿no? Sin embargo, Wendy me avisa que se los habían llevado antes del tipo constitucional y todo eso, entonces me vine. Como yo no estaba en la ciudad, porque yo no vivo en la ciudad, ya te había comentado, Brian no me anota en sus visitas, porque pensaba que yo no iba a venir, y entonces, sí, no me anota en sus visitas, ¿no? Mi mamá. Entonces, llego y yo llegué, me acuerdo perfectamente cuando estaban rindiendo su declaración preparatoria, y bueno, estábamos esperando que llegara el auto de libertad, no de formal prisión, porque para nosotros era un auto de libertad. Entonces, pues no fue así. Me presento a la visita y paz, no me dejan entrar. No la dejaron. Yo soy su mamá. Me dijo, sí, pero no yo creo que él no quiere que entre a verla porque no la notó, así con esa maldad, ¿no? De decirte. Entonces, batallé mucho para poder entrar. Se acercaron unas personas, me acuerdo que me dijeron, bueno, es que yo conozco una persona que si usted le da 800 pesos aquí afuera, la deja pasar a verlo. Caray. Y otros 800 pesos allá adentro, no le digo ahorita quién, hasta que usted acceda. Dije, ¿sabe por qué está mi hijo aquí? Pues por pelear contra la corrupción. Entonces, yo no voy a caer en ese juego. Entonces pasa unos días más y no me dejan entrar. Hasta ofensivo, sí, no me dejan entrar, y entonces ya me dicen que si yo pago 1,500 pesos ya no tengo ningún tipo de problemas, ¿no? Obviamente no nos prestamos a eso, y yo no lo vi en muchos días, ¿no? Entonces yo me conformaba con que Wendy me dijera cómo estaba, que era la única que entraba a verlo, cuando él llamaba por teléfono, pero yo sabía perfectamente que el 100% de las cosas, pues no me las iba a decir porque pues no quería quizá preocuparme, ¿no? Sí. Entonces andábamos en las marchas, andábamos con los abogados, andábamos en todas partes, y fue algo muy difícil. La situación más cruel ya fue cuando entraron en el caso de Brian, en esta tercera huelga, que ya no solamente fue Brian y Jacqueline como la primera huelga que hicieron, sino ya fueron 6 personas en el reclusorio norte, Jacqueline en Santa Marta, Yampa en el sur, y Wendy afuera, ¿no? Entonces ya fue algo así como más fuerte, y esto pues ya los puso más alterados a las autoridades, ¿no? Tan es así que cuando se dio la marcha en apoyo a ellos, más bien un mitin, porque ni siquiera llegó a marcha, cuando se dio el mitin afuera de la subsecretaría del sistema penitenciario, o sea, ya los estaban esperando, los golpearon, los aprendieron, se los llevaron y todo eso. Entonces ellos han de haber pensado, las autoridades, que en el momento que les estaban matando el mitin, ahí estaban logrando que los que estaban adentro dejaran la huelga de hambre porque era lo que querían, y que la demás gente no los apoyara afuera porque ellos porque los iban a encarcelar también. Pero, sorpresa, ¿no? Se pagaron las fianzas, se hizo los movimientos, se hizo todo. La gente siguió peleando ya no era la excarcelación de los muchachos, sino la libertad dentro de la prisión, por apoyar esa huelga de hambre tan reivindicativa para todos, para demostrar que por más preso que estés, eres libre. Todavía sigue. Sí, todavía sigue. Los 3 chicos del norte y el chico del sur todavía siguen ellos en huelga de hambre. Son 26. Sí, son 26. Es demasiado. Entonces yo considero que esa es una real prueba
de que aunque ellos ya lograron la libertad, Brian y Jacqueline, la lucha sigue, ¿no? Y sigue, claro, y seguirá, y en el momento que ellos, no sé cuándo vayan a dejar la huelga, no sé qué vaya a pasar, si la van a relevar, aún yo no sé nada de estas cosas todavía, porque pues ellos están haciendo sus proyectos, claro, y sus cosas, pero yo sé que van a seguir luchando por los demás presos, así vayan saliendo 5, 10, 20, van a seguir luchando por todos, y yo creo que nosotros como padres o madres, en este caso yo, pues vamos a seguir peleando con ellos, porque yo creo que me veías en mi Facebook, siempre era un paso atrás y la lucha sigue y así sigue, ¿no? Y desde cualquier trinchera donde estemos, seguiremos peleando por ellos, ¿no? Carmen, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy. Estamos a 2 minutos de terminar, no me quiero despedir sin antes leer este comentario de Edgar Dávalos Snoff, un seguidor de esta ventana. Dice, yo lo conozco. Pues justo eso dice. Dice, saludos Miriam y felicidades por tu programa. Aprovecho para felicitar a los compañeros de su larga y continua lucha de resistencia. Mando un especial saludo a mi colega Jacqueline, economista de la FES Aragón, que siempre se ha caracterizado por su constante lucha por cambiar la situación en nuestro país, así como a Brian, que aunque no lo conozco físicamente, respeto mucho la lucha que ha llevado durante mucho tiempo, generando conciencia y resistencia para los oprimidos. También para Wendy, los familiares y todas las personas y organizaciones que apoyaron a los compañeros, y recordar que aún falta mucho por hacer. Saludos camaradas, les dejo esta pequeña cita. Hay que atreverse a emprenderlo todo sin tregua ni descanso, o huir de la apatía que nos aparta de la voluntad y la acción, no refugiarse en estériles meditaciones y no doblegarse vilmente ante el yugo, pues siempre nos quedarán el deseo y la esperanza que nos llevan a la acción. Marx, 1836. Edgar, muchas gracias por escribirnos. Efectivamente, Edgar en su momento me escribió para pedirme que habláramos del caso de ustedes, justo cuando ya teníamos pactada una entrevista acá en noviembre, okay. Y bueno, Edgar se enteró en ese momento que ya había sido pactada la entrevista. Yo le agradezco a Aurora Lechuga, que está muy atenta, dice excelente programa, saludos a todos en el estudio, a Fulanillo Carza, nuestro más joven seguidor, que está muy atento escuchando esta entrevista, a Irwin Molina, que dice excelente programa y muchas gracias a los invitados por aceptar la invitación. Como es el lema del programa, aquí se habla de realidades, es por eso que la realidad de nuestro país es dolorosa. No hay derechos humanos y persecución a las personas que luchan por un mejor país. Es así el caso de Brian y Jacqueline. Muy bien, bueno, pues yo les agradezco y me disculpo si hubo algún comentario que no alcancé a leer. También acá Otilia Vázquez dice cómo se puede demandar a la injusticia, ¿qué les pasó? Bueno, pues ya dijeron aquí qué les pasó, pero si hay alguna duda, yo los invito a que nos dejen en su último comentario alguna manera de localizarlos. Brian y Jacqueline. ¿Tú tienes algo? Pues bueno, creo que todo el mundo vio como mi Facebook, que es Luna Santana, entonces pues creo que ahí pueden como, como estarme escribiendo y pues bueno, no sé, a mí me gustaría leer como algo que traigo. Por favor, entonces, por favor. Bueno. Dado el contexto que se vive en nuestro país, la violencia exacerbada que emplea el Estado contra los habitantes del territorio mexicano, muertes, torturas, desapariciones, presos, que no es por acudir al fetichismo que se genera en torno a ella, pero esta conlleva violencia, aislamiento y el peso del poder y sus instituciones, las cuales ya irrumpen en nuestra tranquilidad, nuestra persona y los espacios en que nos desenvolvemos, casa, escuela, lugares de organización. Irrumpen, confiscan, incautan, detienen y encarcelan. ¿Cuáles son los motivos? La afirmación y refrendamiento de la autoridad, de dejarnos en claro que nos vigilan, nos investigan y conocen todo lo que nos rodea, nos acorralan y así llega a la cárcel, la muerte o la desaparición. Muchas gracias, Jacqueline. Si puedo también. Brian, por favor. Es un fragmento de un comunicado que sacamos por la huelga de hambre, lo saqué yo personalmente. Entonces, si los marginados sociales debemos habitar un lugar distinto de los ciudadanos modelo, que seamos pues nosotros, los pobladores de la ciudad del reclusorio, quienes decidamos sobre nosotros y la administración. Y si el Estado y su moral impone un cerco impenetrable a nuestro alrededor, asumiremos una vida, incluso una eternidad aquí,
pero como seres libres y autónomos, sin administradores, sin custodia y sin la hipocresía de una Comisión de Derechos Humanos vil y miserable, porque la libertad reside en la autodeterminación y su proyección colectiva. Muy bien, Brian Reyes, muchas gracias. Yo les pido, Brian, Jacqueline, Wendy, se me va su nombre, Carmen, que no dejemos aquí cerrado este diálogo, sino que lo retomemos más adelante. Hay mucho que hacer en este país, ya lo dijeron ustedes. Yo me despido y les agradezco de verdad la sensibilidad, nos han dejado mucho para la reflexión y para el aprendizaje. Y les pido que retomemos el diálogo más adelante. Seguramente habrá otras cosas que podamos platicar desde esta ventana que les van a interesar a nuestro auditorio y a ustedes, por supuesto. Y bueno, yo me despido agradeciendo como siempre a nuestro director Antonio Bárbara. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias.